Antes de continuar, toma un segundo y quédate con esta historia hasta el final. No es una fábula ni una leyenda antigua. Es uno de esos relatos que obligan a replantear todo lo que creemos saber sobre el miedo, la naturaleza y los depredadores. La primera sensación que invadió a la anciana fue el sabor áspero de la arena mezclándose con su saliva seca. Tenía los labios agrietados, la lengua pesada y el pecho subiendo y bajando con dificultad, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo la sabana de un color anaranjado engañosamente tranquilo. Pero el calor aún se aferraba a su cuerpo con una persistencia cruel. Ella intentó recordar en qué momento exacto se había salido del sendero, pero su mente ya no lograba reconstruir la secuencia con claridad. Solo recordaba el bastón resbalando, el suelo cediendo bajo sus pies cansados y, después, el silencio absoluto de un paisaje que ya no reconocía. Se detuvo para orientarse, girando lentamente sobre sí misma. A su alrededor no había señales familiares, ni huellas humanas, ni el refugio de piedra que esperaba encontrar. Solo dunas bajas, arbustos retorcidos por el viento y un horizonte demasiado amplio para alguien, que ya no tenía fuerzas para caminar durante horas. El miedo no llegó de golpe. Se filtró poco a poco, como un frío interno que le recorría el estómago y le tensaba los hombros. Cada sonido parecía amplificado, cada sombra parecía moverse por su cuenta. Ella sabía perfectamente lo que significaba quedarse allí cuando la noche cayera por completo. En ese territorio, la oscuridad no traía descanso, traía animales. Fue entonces cuando algo cambió. No escuchó pasos ni un rugido inmediato, pero sintió una presión extraña en el aire, una sensación primitiva que le erizó la piel. La certeza de que no estaba sola llegó antes que cualquier sonido. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, reunió fuerzas para girarse lentamente. A pocos metros de distancia, inmóvil como si siempre hubiera estado allí, se encontraba un león adulto. Su cuerpo era grande, poderoso, recortado contra la luz del atardecer. Y sus ojos dorados no mostraban prisa ni agresividad. No gruñía, no avanzaba. Solo la observaba en completo silencio. Durante unos segundos que parecieron eternos, el mundo quedó suspendido entre dos posibilidades opuestas, la vida o el final. La anciana no gritó, no corrió, no levantó el bastón. Se quedó quieta, respirando con dificultad, consciente de que cualquier movimiento podía ser el último. El león, por su parte, no hizo nada de lo que ella había temido durante toda su vida. En lugar de atacar, giró lentamente el cuerpo, dio unos pasos y comenzó a caminar. No alejándose del todo, ni acercándose, sino avanzando en paralelo a ella. En ese instante, sin entender cómo ni por qué, comenzó una de las caminatas más extrañas y decisivas de su existencia. La vida de la anciana siempre había estado ligada a la sabana. Desde joven aprender a respetar el territorio, a no desafiar los ritmos de la naturaleza y a escuchar más de lo que hablaba cuando caminaba por aquellos caminos abiertos por el tiempo. Vivía en una pequeña comunidad situada en el límite entre el asentamiento humano y el mundo salvaje. Un lugar donde las historias sobre animales no eran exageraciones, sino advertencias transmitidas de generación en generación. Aquella tarde no había salido en busca de aventura ni por imprudencia. Se trataba de una caminata corta, una ruta que había recorrido decenas de veces a lo largo de su vida, rumbo a un antiguo refugio de piedra que servía como punto de descanso y orientación para viajeros y pastores. La edad, sin embargo, cambia incluso lo que creemos dominar. Sus piernas ya no respondían con la misma firmeza, y su equilibrio se había vuelto frágil, traicionero. Bastó un paso en falso, un terreno más blando de lo habitual y una distracción mínima para que perdiera la referencia del camino. Cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, el sol ya había avanzado demasiado en su descenso. Intentó regresar sobre sus propias huellas, pero el viento había borrado cualquier rastro reconocible.
dejando el suelo uniforme, indiferente a su confusión. La certeza de estar perdida no llegó como un golpe, sino como una comprensión lenta y pesada. A pesar del miedo creciente, la anciana se obligó a mantener la calma. Recordó los consejos que había escuchado desde niña: no correr, no entrar en pánico, conservar energía, observar el entorno. Sin embargo, ninguna de esas reglas incluía qué hacer cuando un león adulto aparecía a pocos metros de distancia. Durante toda su vida, el león había sido para ella un símbolo claro de peligro absoluto, una presencia que debía evitarse a toda costa. Y ahora estaba allí, caminando a su lado, desafiando todo lo que ella creía entender sobre ese mundo. El león tampoco era un animal cualquiera. Su cuerpo mostraba las marcas de años de supervivencia en un territorio hostil. Cicatrices antiguas cruzaban su lomo y sus patas, señales silenciosas de enfrentamientos pasados, de sequías largas y de noches difíciles. Conocía cada curva del terreno, cada ruta de caza y cada zona donde otros depredadores rondaban cuando caía la noche. Mientras la anciana avanzaba con pasos inseguros, él se movía con la confianza de quien domina el espacio. Sin emitir un solo sonido, comenzó a guiar la caminata, manteniendo siempre la misma distancia, como si entendiera que aquel frágil ser humano no era una presa, sino algo que necesitaba llegar con vida a otro lugar. Los primeros minutos de aquella caminata fueron una batalla interna contra el pánico. La anciana avanzaba con pasos cortos y cuidadosos, sintiendo como cada latido del corazón retumbaba en sus oídos. No se atrevía a mirar al león de forma directa durante demasiado tiempo, pero tampoco podía ignorar su presencia. Sabía exactamente dónde estaba en cada momento, como si su cuerpo, incluso antes que su mente, lo mantuviera siempre en el campo de percepción. El león caminaba con una calma inquietante, ni rápido ni lento, ajustando su paso al ritmo irregular de ella, como si entendiera que cualquier aceleración podría significar una caída. A medida que el sol descendía por completo, la sabana comenzaba a transformarse. El calor sofocante del día daba paso a un aire más frío, y con él surgían sonidos que durante horas habían permanecido ocultos. El roce del viento contra los arbustos, el desplazamiento furtivo de pequeños animales y, a lo lejos, un sonido que hizo que la anciana se estremeciera, la risa aguda y quebrada de una hiena. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sabía que las hienas no atacan solas, que observan, esperan, calculan. Instintivamente apretó el bastón con más fuerza, aunque en el fondo sabía que aquello no serviría de nada. Fue entonces cuando el león reaccionó. Su postura cambió de forma sutil pero clara. El cuerpo se volvió más rígido, la cabeza se elevó y sus orejas se orientaron hacia la oscuridad. Un gruñido bajo y profundo salió de su garganta, no dirigido a la anciana, sino a lo invisible que se movía más allá de su vista. A pocos segundos, varias sombras comenzaron a delinearse entre los arbustos, ojos brillando débilmente en la noche naciente. Las hienas habían detectado a la mujer, pero también habían detectado algo más peligroso. Sin avanzar demasiado, el león dio unos pasos firmes hacia adelante y lanzó un rugido que rompió el silencio de la sabana como un trueno. No fue un rugido de caza, sino de advertencia. El sonido se expandió por el terreno abierto y las sombras se detuvieron. Tras unos segundos tensos, comenzaron a retroceder lentamente hasta desaparecer. La anciana permaneció inmóvil, con el pulso desbocado, comprendiendo por primera vez la dimensión real de lo que estaba ocurriendo. Aquel animal, al que siempre había temido, no solo no la atacaba, estaba manteniendo a otros lejos de ella. La caminata se prolongó en un silencio casi absoluto, interrumpido únicamente por la respiración cansada de la anciana y el roce de sus pasos contra la arena endurecida. El león seguía allí, siempre a la misma distancia, como una presencia constante que se movía con naturalidad por un terreno que para ella se volvía cada vez más hostil. Cada pocos metros, la mujer debía detenerse para recuperar el aliento,
apoyándose con todo su peso en el bastón. En esos momentos, el león también se detenía, girando ligeramente la cabeza para observar los alrededores, como si su prioridad no fuera avanzar, sino garantizar que ella pudiera hacerlo. El terreno comenzó a volverse más irregular. Raíces ocultas, pequeños desniveles y arbustos espinosos surgían inesperadamente en el camino. La anciana tropezó más de una vez, y en una ocasión estuvo a punto de caer de rodillas. El león reaccionó de inmediato, acercándose un poco más, lo suficiente para que su presencia impusiera calma y le devolviera el equilibrio. No la tocó, no la empujó, pero su cercanía funcionó como un ancla silenciosa. Era como si entendiera que aquel cuerpo frágil necesitaba algo más que tiempo, necesitaba protección constante. En la distancia, otros animales se movían con cautela. Los chacales observaban desde lejos, calculando. Pero ninguno se atrevía a romper el perímetro invisible que el león había establecido alrededor de la anciana. Incluso cuando una serpiente cruzó el sendero de forma inesperada, el león se adelantó, bloqueando el paso hasta que el animal se alejó. Cada gesto reforzaba la misma idea inquietante y extraordinaria: el león no estaba allí por casualidad. Su comportamiento seguía un patrón claro, casi deliberado. La noche avanzaba y el frío comenzaba a filtrarse con más fuerza en los huesos de la anciana. Sus manos temblaban, no solo por el cansancio, sino por la sensación de que el tiempo se estiraba de forma cruel. Ya no sabía cuántas horas llevaba caminando, ni cuánto más podría resistir. Sin embargo, cada vez que el miedo amenazaba con dominarla, bastaba un vistazo lateral para ver la silueta firme del león avanzando junto a ella. Mientras él siguiera allí, comprendió, todavía existía una posibilidad de llegar con vida a algún lugar seguro. Si esta historia te está atrapando hasta aquí, deja un like ahora mismo. Ese gesto sencillo ayuda a que relatos como este sigan llegando a personas que aún creen que la naturaleza solo conoce el miedo. El cansancio comenzó a ganar terreno de forma implacable. No fue un colapso repentino, sino un desgaste lento, profundo, que se infiltraba en cada músculo del cuerpo de la anciana. Sus pasos se volvieron arrastrados. El bastón golpeaba el suelo con menos firmeza y la respiración salía de su pecho como un suspiro pesado. En un punto indeterminado de la noche, simplemente se detuvo. No porque quisiera, sino porque su cuerpo ya no respondía. Se quedó inmóvil, encorvada, con la mirada fija en el suelo, consciente de que si se sentaba tal vez no volvería a levantarse. El león percibió el cambio de inmediato. Su caminata se interrumpió y dio la vuelta lentamente hasta colocarse frente a ella. Durante unos segundos la observó con atención, como evaluando una situación nueva. Luego, con un movimiento controlado, se recostó en el suelo, manteniendo la cabeza erguida y el cuerpo orientado hacia la oscuridad que los rodeaba. Su presencia no era pasiva, era vigilancia pura. Su cuerpo grande bloqueaba parte del viento frío que ya comenzaba a calar en los huesos de la mujer, creando un pequeño refugio improvisado en medio de la nada. Mientras la anciana recuperaba fuerzas apoyada en el bastón, el león permanecía alerta. Cada sonido lejano hacía que tensara los músculos. Cuando algún ruido se acercaba demasiado, él se levantaba, caminaba unos metros, marcaba territorio y regresaba a su posición inicial. No se alejaba nunca más de lo necesario. La mujer observaba cada uno de esos movimientos con una mezcla de asombro y emoción silenciosa. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro arrugado, no de miedo, sino de una gratitud que no sabía cómo expresar. Pasados unos minutos, la anciana comprendió que no podía quedarse allí. El descanso había sido breve, pero suficiente para reunir las últimas reservas de energía. Enderezó la espalda, ajustó el agarre del bastón y dio un paso más. El león se levantó casi al mismo tiempo, retomando su lugar a su lado, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Sin palabras, sin señales visibles, ambos reanudaron la marcha.
Y aunque la noche seguía siendo larga, algo había cambiado. Ya no caminaba solo por sobrevivir. Caminaba porque alguien, o algo, se aseguraba de que pudiera seguir adelante. Después de lo que pareció una eternidad, el terreno comenzó a cambiar de forma casi imperceptible al principio. La arena suelta fue dando paso a un suelo más firme, y los arbustos espinosos se volvieron menos densos. La anciana no lo notó de inmediato. Su mente estaba demasiado concentrada en mantener el equilibrio y en seguir avanzando un paso más. Sin embargo, el león lo percibió antes que ella. Su postura se volvió más segura, y su caminata adquirió una dirección más definida, como si reconociera señales invisibles que anunciaban un cambio en el entorno. Poco a poco, formas conocidas comenzaron a surgir en la oscuridad. Sombras rectas, demasiado regulares para ser naturales, se recortaban contra el cielo nocturno. La anciana parpadeó varias veces, temiendo que el agotamiento le estuviera jugando una mala pasada. Pero al acercarse un poco más, su corazón se aceleró. Allí, emergiendo del paisaje como un recuerdo antiguo, se encontraba el refugio de piedra. Un lugar sencillo, construido décadas atrás para ofrecer descanso y protección a quienes cruzaban esa región. El león se detuvo de forma abrupta a pocos metros del refugio. No avanzó de inmediato. Permaneció inmóvil, observando los alrededores con extrema atención, como si evaluara cada sombra, cada sonido, cada posible amenaza. Durante largos segundos, no se movió. La anciana esperó, conteniendo la respiración, comprendiendo que incluso tan cerca del objetivo, el peligro aún existía. Solo cuando el león pareció satisfecho, dio unos pasos hacia un lado, despejando el camino frente a ella. Con las últimas fuerzas que le quedaban, la anciana avanzó sola los metros finales. Al llegar, apoyó la mano temblorosa contra la piedra fría y se dejó caer lentamente hasta quedar sentada, con la espalda contra el muro. El cansancio la envolvió por completo. Antes de cerrar los ojos, miró una vez más hacia afuera. El león seguía allí, recortado contra la noche, firme, silencioso, como si no se permitiera marcharse hasta asegurarse de que ella estaba a salvo. La noche comenzó a ceder lentamente, aunque el frío aún dominaba el aire alrededor del refugio. La anciana permanecía sentada contra la pared de piedra, con los ojos entreabiertos, entrando y saliendo de un sueño ligero e inquieto. Cada vez que despertaba, su primer impulso era mirar hacia la entrada, buscando confirmar que todo lo vivido no había sido una ilusión creada por el agotamiento. Y cada vez, allí estaba él. El león seguía apostado a pocos metros, ora de pie, ora recostado, siempre con la cabeza erguida y los sentidos atentos a cualquier movimiento en la sabana. Durante esas horas silenciosas, el león no abandonó su puesto ni una sola vez. Cuando algún sonido distante surgía, el paso apurado de un animal nocturno, el eco lejano de un llamado, él se levantaba, avanzaba unos pasos y marcaba territorio con movimientos firmes y seguros. No permitía que nada se aproximara demasiado al refugio. La anciana observaba esos gestos con una mezcla de asombro y reverencia, comprendiendo que aquella vigilancia no era casual, era deliberada. A pesar del cansancio extremo, una sensación de seguridad, desconocida hasta entonces, se instaló lentamente en su pecho. Con las primeras luces del amanecer, la sabana comenzó a revelar nuevamente sus colores. El cielo pasó del negro profundo a tonos azulados y, poco a poco, a un naranja suave que iluminó el paisaje. Fue entonces cuando la anciana escuchó algo diferente: dos sonidos humanos, voces lejanas, apagadas, pero inconfundibles. Eran personas de la comunidad, que habían notado su ausencia y habían salido a buscarla antes de que el día avanzara demasiado. El alivio la hizo cerrar los ojos por un instante, dejando escapar un suspiro largo y tembloroso. El león también percibió el cambio. Se levantó con calma, observó en dirección a las voces y luego volvió la mirada hacia la anciana por última vez. No se acercó,
No hizo ningún gesto dramático. Simplemente dio media vuelta y comenzó a caminar hacia la vegetación, desapareciendo entre los arbustos con la misma naturalidad con la que había surgido horas antes. Cuando los rescatistas llegaron al refugio, solo encontraron a la anciana exhausta pero viva. Y las huellas profundas alrededor del lugar, testigos silenciosos de una protección que pocos creerían, pero que había sido absolutamente real. Cuando la anciana fue finalmente auxiliada y llevada de regreso a la comunidad, su cuerpo estaba exhausto, deshidratado y cubierto de polvo. Pero su mirada conservaba una lucidez extraña, como la de alguien que había cruzado un límite invisible y regresado. Mientras los vecinos la envolvían en mantas y le ofrecían agua, ella intentó explicar lo ocurrido, primero con palabras torpes, luego con silencios largos. Como si temiera que decirlo en voz alta pudiera romper algo sagrado. Habló del león, de cómo había caminado junto a ella durante horas, de cómo había espantado animales, de cómo no la había abandonado ni siquiera cuando ella misma estuvo a punto de rendirse. Algunos escucharon con respeto. Otros intercambiaron miradas incrédulas. Pero nadie pudo explicar las huellas profundas que rodeaban el refugio, ni la ausencia total de rastros de otros depredadores aquella noche. Con el paso de los días, la historia comenzó a circular por la región, transformándose lentamente en algo más grande que un simple relato de supervivencia. Para algunos, fue una coincidencia extraordinaria. Para otros, una muestra de que incluso los animales más temidos responden a leyes que los humanos aún no comprenden del todo. La anciana, sin embargo, nunca intentó convencer a nadie. Para ella, no importaba si creían o no. Ella había sentido el frío de la noche, el peso del cansancio y la presencia constante de aquel león caminando a su lado, vigilando cada sombra, cada sonido, cada amenaza invisible. Esta no es una historia sobre un animal bueno ni sobre un milagro fácil de explicar. Es una historia sobre instinto, sobre decisiones silenciosas tomadas lejos de cualquier mirada humana. En un mundo donde solemos dividir todo entre peligro y seguridad, enemigo y aliado, aquella noche demostró que la naturaleza no sigue reglas tan simples. El león no actuó por compasión humana ni por obediencia. Actuó porque algo en su instinto lo llevó a proteger en lugar de atacar, a acompañar en lugar de cazar. Y esa elección, incomprensible para muchos, fue la diferencia entre la vida y la muerte. Si crees que historias como esta merecen ser contadas y recordadas, suscríbete al canal y comparte este video. Porque mientras existan relatos que nos recuerden que incluso en los lugares más salvajes puede surgir la protección, todavía hay algo profundamente esperanzador en el mundo. Y vale la pena escucharlo hasta el final.